Bien, vamos a comenzar entonces con el curso de control de hemorragia exsanguinante en animales de compañía. Vamos a partir, obviamente, por los objetivos generales del curso y después entramos de lleno a la lección número 1 con los objetivos de la lección. Los objetivos generales del curso son conocer la fisiología básica del sistema circulatorio, así como los procesos hemodinámicos asociados a las hemorragias, identificar una hemorragia exsanguinante y clasificarla de acuerdo al lugar de origen, conocer las técnicas de control de hemorragia y el equipamiento necesario para realizarlas, controlar una hemorragia exsanguinante aplicando alguna de las técnicas aprendidas y entregar el soporte inmediato al animal que sangre y priorizar su traslado de manera segura a un centro de atención veterinaria. Bien, por lo tanto lo que vamos a ver son primero que nada, y la lección del día de hoy, que tal vez es derechamente la más larga y tal vez un poco más compleja, que tiene que ver con conocer la fisiología del sistema circulatorio, cómo opera el sistema circulatorio, cuáles son sus procesos normales, y después vamos a ver cuáles son sus procesos patológicos, ¿cierto? Sus procesos relacionados con las hemorragias. ¿Qué es lo que ocurre cuando ocurre una hemorragia? Nos parece relevante pasarlo porque tiene un objetivo el pasarlo, no es porque sí, es porque creemos importante entender que nosotros somos agentes que podemos mejorar o podemos hacer puntos de inflexión, podemos hacer maniobras prehospitalarias, por ejemplo, eh, tendientes a que esos procesos, eh, esos procesos que buscan controlar o compensar, lo que llamamos mecanismos de compensación, que vamos a ver más adelante, compensar una hemorragia, nosotros somos capaces y somos agentes que podemos aportar a ellos, no solamente a controlar la hemorragia desde el punto de vista físico, sino que el tratar a ese paciente y pensar que nosotros podemos aportar o ayudar con esos procesos de compensación. Y por eso es que los vamos a pasar, a comentar, a conocer de manera general, pero pensando siempre que nosotros podemos hacer acciones para mejorarlos o para promover esos procesos o para que no se detengan finalmente, porque eventualmente se van a detener. Vamos a hablar de eso también. Y vamos a identificar las hemorragias, los lugares donde ocurren, las técnicas de control, el equipamiento necesario para controlarlo. Y una vez que está controlada la hemorragia exsanguinante, que eh, probablemente es el objetivo primordial, pero también todas las maniobras o lo que sigue después de cierto el control de la hemorragia exsanguinante y todas las maniobras que vamos a hacer después tendientes a dar el soporte inmediato después de que la hemorragia está controlada, mientras trasladamos a un centro veterinario. Sabemos, y ya lo hemos dicho mucho, que el concepto de la cadena de sobrevida en veterinaria es media difusa. No puedo decir que no existe, porque la cadena de sobrevida básicamente tiene que ver con las etapas y los pasos para que un animal viva una vez que ha sufrido un accidente. Y como que en nuestro país tiene como eslabones saltados, ¿cierto? Como que no existe un servicio de ambulancia, entonces ante eso tenemos que nosotros trasladar muchas veces a un animal a una clínica veterinaria. Entonces siempre tenemos que pensar en la atención prehospitalaria no solo en brindar la atención de urgencia, ¿cierto? Sino que después tenemos que preparar un traslado de un animal y eso también pasa a ser nuestra labor. En la medicina humana no hacemos eso, ¿cierto? Hacemos la atención prehospitalaria y llamamos a una ambulancia, y la ambulancia probablemente es la que va a preparar el traslado a una clínica. Pero en nuestro caso no, tenemos que como que hacer el círculo completo, desde la atención, desde el traslado, para llegar a una clínica, y muchas veces, si es de noche, si es fin de semana, si es feriado, además muchas veces tenemos que transitar por 4, 5, 6 clínicas que estén cerradas. Y siempre entonces tenemos también esa visión. Todo lo que hagamos tenemos que pensarlo en esos tiempos, cuánto nos vamos a demorar en todo ese proceso con un animal que está en riesgo vital, cómo preparamos un traslado seguro para llevarlo y a veces transitar una hora por distintos lugares hasta que encontremos un lugar abierto. Es lamentable, pero ese es el contexto en el que vivimos en nuestro país. Bien, dicho eso, vamos a pasar a la lección número 1, que se llama Fisiopatología del sangrado. Vamos a primero hablar de lo normal, de la fisiología, ¿cierto? Del sistema circulatorio, y después vamos a hablar de los procesos, específicamente lo que ocurre cuando hay una hemorragia y cuáles son los mecanismos de compensación que se activan para tratar de contrarrestarla. Los objetivos específicos de esta lección
son comprender la fisiología básica de la circulación de un animal de compañía y los mecanismos de compensación al sangrado, comprender los conceptos de choque hipovolémico y de la triada de la muerte del paciente que sangra, y conocer la evaluación XABC para animales de compañía con hemorragia que ponen en riesgo la vida. Bien, de eso vamos a hablar ampliamente el día de hoy. Vamos a partir diciendo entonces que vamos a hablar de un sistema súper complejo de del organismo del animal, que también es de nuestro organismo, por supuesto, que es el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio, si pudiéramos resumir en una sola palabra, cosa que es muy difícil, ¿cierto? Si pudiéramos resumir en una sola palabra su función, probablemente la mejor palabra que describía su función sería la palabra transporte. Si bien hace muchos procesos el sistema circulatorio, probablemente el que hace mayoritariamente es transportar, ¿sí? Transporta todo. Vamos a ver que transporta oxígeno, transporta gases, transporta CO2, ¿cierto? Ya lo sabemos, lo hemos revisado antes. Transporta agua, ¿cierto? Transporta líquidos, transporta calor, fundamental para lo que vamos a ver, y justamente para el proceso hemorrágico, transporta calor, transporta glóbulos rojos, transporta agentes de la coagulación, proteínas, minerales, hormonas, ¿cierto? Es un gran transportador, lleva cosas de un lado hacia el otro. Lleva toxinas, ¿cierto? A órganos para ser eliminadas, al riñón, al hígado, a los pulmones para liberar eliminar, por ejemplo, el CO2, transporta nutrientes a todas las células, por lo tanto es un gran transportador. Ese es su su mayor función, digamos, ¿sí? El transportar. Y para lograr finalmente realizar este transporte, para lograr ser un gran transportador de cosas, un gran transportador de todo, básicamente está dividido en tres subsistemas, o podemos clasificarlo de alguna manera en tres partes estructurales, ¿ya? La primera parte es una bomba, ¿cierto? Es decir, posee una bomba que es la que mantiene la sangre con todo lo que transporta en ella moviéndose, ¿cierto? Una bomba que es la que mantiene esta sangre en movimiento. Posee cañerías o tuberías por donde esta sangre se mueve y que llegan, por supuesto, a todo el cuerpo del animal, desde lo más central a lo más lejano. Miles y millones de cañerías, vamos a verlo en unos segundos más. Y posee un fluido que viaja por dentro de estas cañerías y que es el fluido que mueve la bomba y que es la sangre. Cada uno de esos tres subsistemas, tanto el corazón como las cañerías y las tuberías y como la sangre, cada una tiene más complejidades que la otra, cada una es un mundo, ¿cierto? Pero vamos a tratar de resumir en lo más fundamental y lo que es más importante que tenemos que conocer de estos tres subsistemas, que juntos, ¿cierto?, que trabajando coordinadamente, cumplen el rol y la función de transportar. Y lo primero que vamos a revisar va a ser rápidamente, yo sé que ustedes ya de alguna manera lo conocen, ¿cierto? Vamos a revisar el corazón. No nos vamos a tomar mucho tiempo en él porque de alguna manera es un órgano que ya lo hemos revisado, y ya yo sé que lo manejan de alguna manera, pero vamos a revisar algunas cosas tal vez más distintivas o más específicas respecto a la distribución de la sangre, por ejemplo. Entonces, algunas de las cosas que vamos a decir, este corazón que ya lo conocemos, un corazón tetracameral, ¿cierto? Que tiene 4 cámaras, clásico de un mamífero, que tiene 2 cámaras, que son los ventrículos, que son quienes generan finalmente la contracción cardíaca, la contracción ventricular, lo llamamos sístole, ¿cierto? Para poder enviar la sangre a todo el organismo. Y tiene 2 cámaras superiores, que son las aurículas, que son quienes tienen una función, y parte de esa función es llenar el ventrículo, ¿cierto? Para que este ventrículo pueda impulsar sangre. O sea, parte de la función de la aurícula es poder llenar este ventrículo. Primero que nada, cuando este ventrículo se abre, ¿cierto? Y segundo, cuando las aurículas generan su propia contracción auricular, que tiene por objetivo
terminar de llenar, ¿cierto?, el ventrículo cardíaco. Cuando el ventrículo se abre, cuando se relaja el corazón, el ventrículo se abre, en la diástole, se carga, se precarga, ya ustedes conocen ya la precarga del corazón, ¿cierto? La carga de sangre del ventrículo, pero no se precarga completo, se precarga aproximadamente un 70%. ¿Y quién le da el último 30% para que esté llenito ese ventrículo, para que esté precargado al 100% para poder contraerse y hacer una sístole muy buena con un muy buen volumen de eyección? Ese último 30% se le da a la contracción de la aurícula. O sea, parte de la función auricular es colectar la sangre que viene de los vasos sanguíneos, ya sea la aurícula derecha de la vena cava craneal y caudal o la aurícula izquierda de las venas pulmonares, y llenar y precargar, ¿cierto?, el ventrículo para que el ventrículo pueda bombear y enviar esa sangre a todo el cuerpo y esa sangre al corazón, y esa sangre a los pulmones en el caso del ventrículo derecho. Entonces este corazón clásico y típico de los mamíferos que ya conocemos, desde el punto de vista circulatorio, cosas que tenemos que lograr interpretar o saber es que este corazón, desde que la sangre sale del ventrículo izquierdo, va a todo el cuerpo, vuelve por las venas cava a la aurícula derecha, baja al ventrículo derecho, se va a los pulmones, vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y cae nuevamente al ventrículo izquierdo, es decir, desde que sale del ventrículo izquierdo hasta que vuelve la sangre al ventrículo izquierdo, todo ese proceso circulatorio se demora 1 minuto. Por lo tanto, dar vuelta la sangre por todo el cuerpo se demora 1 minuto. Estos tiempos siempre son importantes saberlos de alguna manera, porque nos permiten entonces saber cuánto tiempo se demora en actuar un fármaco, cuánto tiempo se demoraría si pusimos oxigenoterapia en aparecer en los tejidos. Siempre es importante tener esa conceptualización. Si hicimos algo, ¿cuánto tengo que esperar para que funcione? ¿Cierto? Si yo pongo oxígeno, ¿en cuánto rato más debería aparecer eso en la oximetría, en un miembro distal? Siempre es importante manejar los tiempos, ¿sí? Sin embargo, la sangre desde que sale del ventrículo izquierdo hasta que llega al último órgano, a la parte más distal, más lejana del cuerpo, a la punta de la cola, por decir algo, a la punta de las orejas, o a la punta de la nariz, del morro, o a la punta de los dedos, pensando en las estructuras más lejanas, se demora solo 10 segundos. Es decir, en ir desde el corazón, en ir hasta todo el cuerpo, la sangre se demora 10 segundos. Y el resto se demora en el retorno. Ya con eso sabemos entonces que el retorno de la sangre es un proceso mucho más lento que el viaje, ¿cierto? Que la ida de la sangre hacia todo el cuerpo es bastante más rápida que el retorno, ¿sí? Nuevamente, si nosotros ponemos oxígeno a un animal, se lo estamos poniendo en los pulmones, ¿cierto? O le está llegando el oxígeno a los pulmones finalmente. Eso va a llegar en un lapso de 4 o 5 segundos por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, va a caer el ventrículo izquierdo y se va a enviar a todo el cuerpo en 10 segundos. O sea, si uno pone oxigenoterapia, lo que esperaría es que esa oxigenoterapia mejore, ¿cierto?, la oximetría de pulso, por ejemplo, en un lapso de 15 a 20 segundos. Eso es lo que uno espera, porque maneja los tiempos. No es que estén 5 minutos o 4 minutos y, oye, estoy poniendo oxígeno y no funciona, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? No, ya no funcionó. Ya tengo que hacer otra cosa, cambiar el dispositivo de vía aérea, aumentar el flujo. Siempre es importante entonces manejar los tiempos. Por lo tanto, desde el minuto en que sale la sangre del corazón hasta que llega a la punta de la cola o cualquier estructura distal lejana, ¿cierto?, toma 10 segundos. Y el retorno es un proceso mucho más lento, ¿sí? Porque es un proceso que no va con pulso, ya lo vamos a ver más adelante. De la sangre que sale de este ventrículo, de la sangre que sale del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo, en un animal en reposo, que no está ni corriendo, ni arrancando, ni peleando, sino que está en reposo, se distribuye de la siguiente manera. Un 20% de esa sangre se va a la circulación visceral, se va a los órganos finalmente, ¿sí? Se va a las vísceras, a todos los órganos
abdominales, ¿cierto? Torácicos. Un 20%, o sea, la misma cantidad de sangre que se va a todos los órganos, es la misma cantidad de sangre que se va exclusivamente a los riñones. Entonces, nuevamente acá tenemos la importancia de los riñones. Cuando hablábamos en el curso de soporte vital básico, hablábamos justamente que parte de la triada que tenemos que mantener siempre, siempre irrigada es el cerebro, el corazón y los riñones, porque se llevan una gran cantidad de sangre. Vamos a ver en unos minutos más también la función importante que tienen los riñones dentro de este proceso. Un 20% de la sangre se va a la musculatura esquelética, se va a todos los músculos que tienen que ver con la locomoción, ¿cierto? Todos los músculos de los brazos, de las piernas, de las manos, de la cola, todo lo que tiene que ver con musculatura de movimiento, motora, músculo esquelético, ¿cierto? Que es el músculo motor que permite al animal moverse. Y un 15% se va al cerebro, es decir, ya nos damos cuenta que cuando el animal está en reposo, se va menos sangre al cerebro que al riñón. El riñón se va mucho más sangre. Es importante tener esa referencia. Solamente un 3% se va a las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que irrigan el propio corazón. Claro, no es tan raro porque si bien el corazón es un órgano que está permanentemente en movimiento, de igual forma es un órgano pequeño y es bastante lógico que necesite menos sangre que toda la musculatura, por ejemplo, del cuerpo del animal. Así que un 3% se va a irrigar el propio corazón. Y el resto se va a los huesos y en la piel. Pero ya es importante, uno va teniendo un panorama de por qué es tan importante mantener los riñones, ¿cierto? El cerebro, porque se llevan mucha sangre y necesitamos presión para que la sangre llegue, por ejemplo, a esos lugares, específicamente a esos riñones. El concepto de circulación mayor y circulación menor, que también en algún minuto lo revisamos, tiene que ver con que la circulación que tiene por objetivo irrigar, perfundir y enviar nutrientes, ¿cierto? Oxígeno a todo el cuerpo, saliendo desde el ventrículo izquierdo, llegando a todo el cuerpo y volviendo a través de las cavas a la aurícula derecha, le vamos a llamar circulación mayor o circulación sistémica. ¿Sí? Circulación mayor o circulación sistémica. Y la circulación que tiene por objetivo solamente ir a eliminar el CO2 y oxigenar la sangre para volver al corazón, es un circuito más chico que lo único que busca es llevar el CO2 a los pulmones para eliminarlo y incorporar en ese mismo proceso oxígeno a la sangre para que vuelva al corazón, para que después vuelva a ser enviado al cuerpo. Ese proceso más pequeño se llama circulación menor o también se llama circulación pulmonar. ¿Qué es lo importante entender? Que la circulación mayor o circulación sistémica se lleva el 75% de la sangre, es decir, de la sangre que está distribuida en el animal, un 75% está en la circulación sistémica mayor y solo un 25% está en la circulación menor o circulación pulmonar, yendo a los pulmones y volviendo con sangre oxigenada y con menor presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, nuevamente vamos haciendo este panorama de cómo se distribuye la sangre en el cuerpo del animal, que es muy importante para los efectos de lo que vamos a conocer. Entonces ya sabemos que la gran cantidad, la gran mayoría de la sangre animal está en este circuito de la circulación mayor o circulación sistémica. 3/4 partes de la sangre está ahí. Un concepto que ya habíamos revisado, pero que lo vamos a comentar simplemente muy rápido, ¿cierto? Era que cada vez que el corazón bombea, cada vez que el corazón hace una sístole, ¿cierto? Una contracción cardíaca, envía una cantidad de sangre, envía un volumen de sangre, ¿cierto? Sale un volumen de sangre cada vez que este corazón bombea. Y ese volumen de sangre le llamábamos volumen de eyección. ¿Se acuerdan? El volumen de eyección era la cantidad de sangre que sale en cada latido, en cada contracción del corazón. Y antes habíamos dicho, ¿cierto?, que el volumen de eyección estaba dado por principalmente por tres cosas: por la precarga, ¿cierto?, por la capacidad que tenía este ventrículo de llenarse; por la poscarga, es decir, por la
fuerza o la presión que ejerce en contra del ventrículo, principalmente la arteria aorta, por ejemplo, y por la contractilidad es la capacidad de contraerse del ventrículo. Decíamos que esas tres cosas, ¿cierto?, determinaban el volumen de eyección. Entonces el volumen de eyección es la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada contracción, cada vez que se contrae. Y en un minuto dijimos que eso era fisiológicamente 0,9 ml por kilogramo de peso. Y que si ese volumen de eyección nosotros lo calculábamos ahora en un minuto, es decir, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, porque la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto, nos va a dar un concepto que llamamos gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que mueve el corazón en un lapso de un minuto. ¿Cuánta sangre mueve el corazón en un minuto? Es lo mismo que decir el volumen de eyección por la cantidad de latidos en un minuto. Y eso entonces da el gasto cardíaco. Y eso es lo que vamos a hablar, hoy en esta parte rápidamente del corazón. No vamos a hablar mucho más. Vamos a ir ampliando en algunas láminas más, algunas cosas específicas, pero eso es lo que vamos a hablar como generalidad de este corazón, ¿sí? Es un corazón que ya conocemos algunos aspectos, como el gasto cardíaco, como la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, como el volumen de eyección. Sabemos ya cómo se organiza el flujo, sabemos hacia dónde va la sangre de cada lugar, por dónde vuelve, que eso es importante. Y lo vamos a dejar por ahora hasta acá, porque en unas láminas más vamos a ampliar algunas cosas y detalles que no revisamos ahora, pero lo vamos a revisar en unas láminas. Entonces, este corazón que dijimos que era parte fundamental, que era la bomba de este sistema circulatorio que se ubica acá, para mover la sangre tiene que moverla a través de un sistema de cañerías o tuberías, y es lo que vamos a revisar ahora. Sin perjuicio de eso, esta red de cañerías o tuberías se subdivide en tres diferentes tipos de cañerías, o en tres diferentes secciones de cañerías o tuberías por donde se transporta la sangre, ¿ya? Y estas diferentes cañerías tienen, por supuesto, funciones diferentes. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es una red por donde la sangre va hacia todo el cuerpo, por donde viaja hacia todo el cuerpo. Luego vamos a encontrar otra parte de la red de cañerías o tuberías que tiene por objetivo hacer intercambio, ¿cierto? Que se intercambien gases, nutrientes y cosas, y otras cosas, hormonas, minerales, todo lo que hayamos hablado, enzimas, proteínas. Y otra parte, y otro segmento de estas cañerías que tienen por objetivo hacer que la sangre vaya de vuelta al corazón. Entonces vamos a subdividir estas cañerías en tres segmentos. El segmento que viaja, por donde viaja la sangre a todo el cuerpo. Luego un segmento de intercambio. Y luego una red que viene de vuelta con la sangre hacia el corazón. Cada una de ellas tiene funciones distintas y por lo tanto tiene características distintas y por lo tanto anatómicamente son diferentes. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar revisando este sistema vascular, vamos a comenzar revisando los vasos sanguíneos, un sistema vascular, partiendo por la red arterial, partiendo por la ida, ¿cierto?, de la sangre a todo el cuerpo, saliendo del corazón y viajando a todo el cuerpo. Entonces vamos a partir por la red arterial, vamos a partir por las arterias, ya que a medida que se van disminuyendo su tamaño, primero son grandes arterias, después arterias pequeñas, después arteriolas, ¿ya?, hasta que van a ramificarse en los capilares sanguíneos. Lo primero que vamos a decir es que las arterias son conductos de alta presión. Resisten mucha presión, la presión que genera el corazón, que no es menor, ¿cierto? Que va a generar, vamos a ver después, pero va a generar una presión alta, una presión baja, o presión sistólica, presión diastólica, ¿cierto? Pero estamos hablando de más de 120 milímetros de mercurio, una presión bastante importante. Si bien la red arterial conduce sangre a alta presión y pareciera ser mucha sangre, porque en una hemorragia arterial pareciera ser mucha sangre la que están conteniendo las arterias,
las arterias solamente concentran el 15% de la sangre en la circulación mayor. Es decir, voy a volverme a este esquema que está acá. De la circulación mayor, solamente de la circulación mayor que está acá, solamente un 15% está contenida en esta red de color rojo, en esta red arterial, un 15%. Un 20%, ya lo vamos a revisar en más detalle, pero un 20% está aquí en los capilares sanguíneos y un 80% está en la red venosa. Entonces vemos que esto no es igual, no es la misma cantidad de sangre que está aquí a un lado que al otro. En las arterias viaja un 15% de la sangre de la circulación sistémica, un 15%, un 5% está aquí en los capilares y un 80% está en las venas de vuelta. ¿Ya? Por lo tanto, si bien una hemorragia arterial parece, uno ve mucha sangre, la verdad es que contiene poca sangre respecto a la red venosa. El problema es que va muy rápido y sale con mucha presión. Ese es el problema. Pero no es que sea tanta sangre la que se contiene ahí. Simplemente para que uno tenga para que nos imaginemos y tengamos un orden de magnitud, en el cuerpo de un perro de 30 kilogramos, perro estándar de 30 kilos, hay aproximadamente unos 45.000 pequeñas arterias. ¿Sí? 45.000 pequeñas arterias. Hay unos 20 millones de arteriolas. Las arterias se van disminuyendo, siendo más pequeñas hasta llegar a las arteriolas, y las arteriolas son lo que llamamos la compuerta hacia los capilares. La puerta de entrada hacia los capilares, que son quienes hacen el intercambio gaseoso, son las arteriolas. Y quienes regulan el ingreso y el paso de la sangre desde la red arterial hacia los capilares son las arteriolas, funcionan como una compuerta de alguna manera. Hay unos 20 millones de arteriolas, ¿ya? Y cada una de estas arteriolas, cada una de estos 20 millones de arteriolas, se ramifica a su vez en unos 80 capilares cada uno. O sea, ustedes ya ahí pueden comprender cuántos millones de capilares hay en un perro de 30 kilogramos. ¿Sí? Si hablamos de presión, dijimos que esta era una red de alta presión, ¿cierto? Si hablamos de presión, vamos a ver que la presión de las arterias, la presión media, la presión arterial media de las arterias, vamos a ver ese concepto un poquito más adelante, la presión arterial media en la red arterial es de 90 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media, ese es un concepto que lo vamos a revisar. En cambio, las arteriolas, ¿cierto? Que son más pequeñas, eran estas puertas de entrada, son los capilares, son muy chiquititas en estas 20 millones de arteriolas, ¿cierto? La presión sanguínea es bastante más baja, ya es de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué la presión es más baja? Porque piensen que por una cañería, por un conducto que va a alta presión, se ramifica en 80. Si yo tengo un conducto que se ramifica en 80 conductos, lo más probable es que yo no pueda mantener la presión en todos esos conductos. Si yo me ramifico en 80 partes, ¿cierto? Lo más probable es que en esas 80 partes va a bajar la presión porque no soy capaz de mantener la presión a esas 80 ramificaciones. Y eso es lo que ocurre. Por eso entonces que la presión arterial media, que es alta, ¿cierto? Y se mantiene alta, pero una vez que se va subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo, va disminuyendo la presión, ¿cierto? Entonces, en una arteriola que va a ramificarse luego en capilares, hay unos 60 milímetros de mercurio de presión arterial media. Y si nos vamos a evaluar desde el punto de vista de la velocidad, porque ahora estamos hablando solamente de presión, ahora si nos vamos al punto de vista de la velocidad, vamos a ver que las arterias grandes, como todas las que están aquí en este esquema la verdad que son casi puras arterias grandes, las que están en este dibujo que está aquí. Si hablamos de arterias grandes, la sangre viaja a una velocidad aproximada de 13 centímetros por segundo. Por cada segundo que avanza la sangre, por cada segundo que pasa ha avanzado 13 centímetros. Es por eso que decíamos que en un lapso de
10 segundos llegaba a todo el cuerpo. ¿Se acuerdan? Dijimos, se toma 10 segundos la sangre en llegar a cualquier parte del cuerpo del animal. Claro, porque 10 segundos estamos hablando de una distancia de 1,5 metros. O sea, probablemente desde el corazón hasta que llegue hasta la punta de la cola o hasta la punta de aquí los dedos, va a haber un perro grande, ¿cierto? 1,5 metros. Entonces en unos 10 segundos va a llegar a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque viaja muy rápido la grande arteria. Ahora en las pequeñas arterias, cuando va nuevamente subdividiéndose, cuando esta velocidad va muy rápido, pero se subdivide en muchas arterias más pequeñas, también va perdiendo velocidad. No solamente pierde presión, sino que también pierde velocidad. Por lo tanto, si hablamos de arterias pequeñas, la velocidad baja y ya no es 3 centímetros por segundo, sino que es aproximadamente 6 centímetros por segundo, que baja la mitad. ¿Por qué? Porque se subdivide nuevamente, se ramifica en muchas pequeñas arterias. Entonces, sabemos que la velocidad inicial la velocidad inicial de la sangre es muy alta y después va disminuyendo, pero sigue siendo grande. 6 centímetros por segundo también es harto para un vaso sanguíneo, ¿cierto? Así que esa es la velocidad que viaja la sangre por la red arterial. Entonces sabemos que la red arterial, primero que nada, va a alta presión, sabemos que la sangre va a alta velocidad, sabemos que tiene millones de arteriolas y capilares, pero también sabemos que no tiene tanta sangre, que solo contiene el 15% de la sangre de la circulación mayor o circulación sistémica. Ahora, una vez que la sangre arterial llega a los lugares más lejanos o más distales, estas arteriolas, dijimos que eran la puerta de entrada a los capilares sanguíneos. ¿Ya? Es decir, las arteriolas van a ramificarse y van a ser la puerta de entrada al área de intercambio, y el área de intercambio corresponde a los capilares sanguíneos. ¿Por qué decimos que la arteriola funciona como una compuerta? Porque de alguna manera la arteriola es la que le da el paso, la que ordena y la que permite el ingreso de la sangre a los capilares, ¿ya? Que es donde se va a hacer el intercambio gaseoso, como ya les dije, y de nutrientes y otras cosas. Existen aproximadamente 1.700 millones de capilares en un perro de 30 kilogramos. Todos estos datos que estoy dando acá es en un perro de 30 kilogramos. Podrían tener leves diferencias con otro perro de menores kilos o con un gato más pequeño, ¿sí? Pero los volúmenes son grandes igual. Entonces estamos hablando que existen 1.700 millones de capilares en este animal. Y se concentra solamente en ellos un 5%, que era lo que ya les decía. Hay un 15% de la sangre que está en la red arterial, un 5% de la sangre que está en los capilares. En todos estos capilares ramificados hay solamente un 5% de la sangre. Y el otro 80% de la sangre de la circulación sistémica está en las venas. Las venas son lo que llamamos el reservorio de sangre del sistema circulatorio. Ahora, los capilares sanguíneos son tan pequeños, que solamente pasa en línea un glóbulo rojo. Es decir, el diámetro de un capilar es el diámetro del glóbulo rojo. Un poquito más grande para que alcance a pasar, nada más. O sea, si pensamos que un glóbulo rojo que es microscópico, ¿cierto? Que no podemos verlo a simple vista, no es un microscopio para un glóbulo rojo. Bueno, el capilar sanguíneo es de ese tamaño. Pasa justo un glóbulo rojo, tocando prácticamente las paredes, justo, uno. Ese es el ancho de un capilar, pasa un glóbulo rojo, alineado. Y por lo tanto los glóbulos rojos para transitar por los capilares se alinean, tiene que ser como una fila india, ¿cierto? Van uno tras del otro, alineados. Bueno, y por eso funciona la arteriola como un mecanismo de compuerta, que además hace que vayan, es como un embudo, que hace que vayan alineándose los glóbulos rojos para poder ingresar alineados al capilar, porque el capilar es del ancho de un glóbulo rojo, ese es su ancho. Obviamente un poco más grande porque tiene que pasar, pero pasa justito, digamos, ¿ya? No caben dos glóbulos rojos, cabe un solo glóbulo rojo a lo largo. En los capilares
ahora sí la velocidad y la presión bajan al piso, ¿cierto? Justamente porque acá tiene que haber un intercambio gaseoso, y como debe haber un intercambio gaseoso, debe pasar muy lenta la sangre. Venía a una velocidad de 13 centímetros por segundo, fue viajando a 6 centímetros por segundo, ¿cierto? Fue viajando más. Bueno, hasta que llega a los capilares, y como los capilares tienen que hacer intercambio gaseoso, el glóbulo rojo avanza muy lentamente para ir entregando el oxígeno y captando el CO2. Entonces, todo este proceso es muy lento. Va pasando lento, 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 lento para poder entregar lo que tiene que entregar y captar lo que tiene que captar. Y después vuelve a acelerarse la célula. Tan lento es que se toma 2 segundos para avanzar 1 milímetro. Avanza cada 2 segundos 1 milímetro. Así de lento va. O 0,5 milímetros por segundo. ¿Ya? Es decir, para recorrer 1 milímetro necesita tomarse 2 segundos para solamente avanzar 1 milímetro. Así de lento es el andar, ¿cierto?, de la sangre, del glóbulo rojo dentro de un capilar sanguíneo. Este principio es el que sustenta lo que llamamos la evaluación del tiempo de llene capilar, ¿cierto? Tal vez, me imagino que lo han escuchado más de alguna vez. El tiempo de llene capilar es cuando nosotros apretamos una mucosa, ¿cierto? La encía, puede ser un dedo, otro tejido, lo apretamos y va a quedar blanco, y después lo soltamos, y lo que tiene que ocurrir es que se vuelve a poner rojo, rosado, ¿cierto? Y decimos que ese tiempo de llene capilar es normal en la medida que se demore hasta 2 segundos. Si se demora más de 2 segundos, decimos que ya hay una condición patológica, porque no es normal que se demore más de 2 segundos en que cuando apretamos una mucosa, la sangre vuelve. Bueno, el principio en el que se basa la evaluación del tiempo de llene capilar es en la velocidad del capilar, del paso de sangre al interior del capilar. Cuando entonces apretamos una mucosa, lo que estamos haciendo es apretando todos los capilares y desplazando la sangre, sacando la sangre de ese segmento del capilar. Eso es lo que ocurre. La empujamos por otro lado y por lo tanto quedan los capilares en ese lugar, en ese punto, sin sangre. Y como no tienen sangre, quedan blancos, pálidos. La mucosa, uno saca el dedo, ¿cierto? Y está blanca. Y después se tiene que llenar en un tiempo máximo de 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Porque eso es lo que toma en avanzar la sangre 1 milímetro. Entonces, como cuando apretamos, como que ya hemos desplazado 1 milímetro la sangre hacia todos lados. Y después cuando soltamos el dedo, sacamos el dedo, lo que hace es que se vuelve a llenar ese milímetro de sangre que movimos en todo sentido, en todas direcciones, y vuelve entonces a quedar rosada o rojita esa mucosa. ¿Por qué ocurre eso? Porque sabemos, tenemos claridad de la velocidad a la que avanza el glóbulo rojo al interior de un capilar sanguíneo. Si el tiempo de llene capilar es de más de 2 segundos, eventualmente decimos que hay una alteración en la hemodinamia. Pero ojo que también tiene que ver con la edad. Puede ser que este tiempo de llene capilar se lo estamos tomando a una perrita de 15, 16 años, y va a ser normal para esa edad que el tiempo de llene capilar esté un poquito más aumentado, ¿cierto? En un animal joven, si se demora 4 segundos no es normal, pero en un animal viejito, geronte, tenemos tolerancia de hasta 4 segundos en un animal con una condición corporal más desmejorada, un tanto deshidratado, ¿cierto? No deshidratado per se, sino que deshidratado por la condición corporal, digamos, por la edad. Probablemente tenemos una mayor tolerancia a ese tiempo. No es que decimos al tiro, oye, 4 segundos, está alterado, lo más probable es que para ese animal sea casi normal los 4 segundos, o normal derecha. Ya, entonces nuevamente los capilares son muy poquitos, hay millones, ¿cierto?, de capilares, 1.700 millones de capilares, y ellos solo representan el 5%. El 5%
de la circulación mayor o sistémica, sin ni siquiera el 5% de toda la circulación, el 5% de la circulación mayor. Pero sabemos que esto es el 75% de la sangre total del cuerpo, ¿ya? Ahora, una vez que la sangre ya se vino por las arterias, llegó a los capilares sanguíneos, se ramifica, ¿cierto?, en todos los capilares sanguíneos, hace intercambio gaseoso del área, intercambio de los capilares, después vuelve a empezar a unirse, a colectarse en una red, ¿cierto?, para empezar a unirse y hacer un solo conducto de vuelta, así como se venía por un conducto como se vino por un conducto, ¿cierto?, de venida, ahora tiene que irse nuevamente por un solo conducto y por lo tanto se empieza a unir estos capilares para ir formando las venas y la red venosa. Entonces vamos a pasar por último a la red venosa. La red venosa la definimos porque son conductos de baja presión, ¿cierto? Aquí la sangre ya como perdió la presión en los capilares, fue perdiendo presión porque se fue ramificando, llega a los capilares ya sin nada de presión, ustedes ven que no tenía prácticamente nada de presión en los capilares, y deja una velocidad muy lenta, entonces después se va uniendo, ¿cierto? Pero es una red que nunca tiene presión. ¿Por qué la sangre avanza en esta red? Prácticamente por llenado, lo que llamamos por volumen o por caudal, ¿cierto? Va subiendo la sangre porque hay más sangre nomás, pero no necesariamente por presión. Si uno toma un jarro de agua y le echa agua, aunque sea sin presión, va subiendo, subiendo, subiendo porque le estamos echando agua, pero no porque estemos a una gran presión. Entonces, ¿por qué la sangre va subiendo por la vena? Porque se va llenando de sangre y por ende, mientras más sangre viene y se va llenando, tiene que subir por un conducto, pero no porque vaya a una presión alta ni una presión determinada. La red venosa es lo que llamamos el reservorio de sangre del sistema circulatorio, específicamente el reservorio de sangre de la circulación mayor. Concentra en ella el 80% del volumen de sangre. El 80% de la sangre está contenida en la red venosa, ¿ya? Hay unas 73.000 pequeñas venas y hay unos 130 millones de vénulas, es decir, estos 1.700 millones de capilares se van a unir, ¿cierto?, en unas 130, millones de vénulas. O sea, son hartos capilares también los que se van a unir en vénulas, y estas vénulas después se van a seguir uniendo en pequeñas venas hasta que finalmente van a llegar a una gran vena que viene desde la parte trasera del animal, lo que llamamos vena cava caudal, ¿cierto? Y a una gran vena que viene desde la cabeza, las extremidades anteriores, todo lo que está desde el diafragma hacia adelante, que llamamos vena cava craneal. Entonces, finalmente todo se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, hasta llegar a un puro vaso sanguíneo, uno desde atrás y uno desde adelante, ¿cierto? Que llegan al corazón a entrar ahí a la aurícula derecha. La presión sanguínea en las vénulas es aproximadamente de 12 milímetros de mercurio, pero cuando se va uniendo ya en los vasos sanguíneos más grandes, va disminuyendo esa presión, ¿sí? Por lo tanto, cuando llega a las venas pequeñas, la presión ya es menor, ¿cierto? Es de unos 6 milímetros de mercurio. Y cuando llega a la vena cava, que era una grande desde la parte trasera, caudal, y una grande desde la parte delantera o vena cava craneal, es solamente de 3 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial, 3 milímetros de mercurio. Nada, ¿cierto? Comparado con los 90 milímetros de mercurio que teníamos de presión arterial media, o 120 milímetros de mercurio que teníamos de presión sistólica, ¿cierto? En el bombeo cardíaco. Aquí tenemos solo 3 milímetros de mercurio, es la presión arterial, venosa. La presión venosa de la vena cava es solo 3 milímetros de mercurio, eso es bajísima esa presión, ya, muy poca. Como yo les digo, más que nada avanzando la sangre porque se va llenando estas tuberías, estas cañerías, no porque necesariamente vaya a un pulso o una presión determinada, sino que es como por rebalse, ¿sí? Así se va llenando. Una cosa que no he dicho es que las venas tienen válvulas, ¿sí?
Y las válvulas lo que permiten es, como esta sangre no va con presión, cada cierto tramo tienen válvulas, y las válvulas son unidireccionales. Entonces la sangre que ya pasó una válvula, después cae y no vuelve a bajar, ¿cierto? La sangre que va subiendo por las extremidades, por ejemplo, sube y queda en una válvula y después no vuelve a bajar y va avanzando y atraviesa otra válvula. Entonces, aunque pierda presión el sistema, la sangre no cae, sino caería al piso, ¿cierto? Quedaría acumulado en las extremidades, tendría las extremidades del animal hinchadas y la sangre no subiría hacia el corazón. ¿Por qué no ocurre eso? Porque tiene válvulas cada cierto tramo, ¿cierto? Que van haciendo que la sangre vaya quedado contenida. En los seres humanos esas válvulas se notan perfecto porque a las personas les generan varices. Las varices es la acumulación, ¿cierto?, de sangre, una pelota de sangre en una válvula venosa. Se la podemos visualizar muy bien, ¿cierto? En los animales no es tan común esa condición, entonces no es común que visualicemos una válvula llena de sangre que no está funcionando. Pero la red venosa entonces tiene estas válvulas para, como no lleva presión, para permitir que apenas la sangre va subiendo por acumulación de sangre nada más, vaya pasando estas pequeñas compuertas y vaya quedando retenidas para que no caiga y no se pierda esta columna de sangre, ¿cierto? Y si hablamos de la velocidad, porque decíamos que en la red arterial la velocidad era, ¿cierto?, las grandes arterias de 13 centímetros por segundo, era muy alta, después bajaba un poquito a 6 centímetros por segundo. En cambio, en las pequeñas venas, la sangre viaja a una velocidad de 1 centímetro por segundo, o sea, viaja 13 veces, una velocidad 13 veces menor que la arteria. Y por eso entonces decíamos que desde el corazón, desde el ventrículo izquierdo, la sangre se demoraba 10 segundos en llegar a todo el cuerpo, pero se demora 1 minuto en dar la vuelta completa. Entonces sabemos que se demora 10 segundos en llegar a todo el cuerpo, pero después se demoraba 1 centímetro por segundo volviendo. Entonces la vuelta es muy lenta. Y eso hace que se demore todo este tiempo. Se demora una décima parte en ir, ¿ya? Y se demora 9 partes en volver, ¿cierto? Del tiempo de este minuto. Bien, con eso entonces terminamos de describir la red vascular, ¿cierto? Lo que son las arterias de ida, los capilares, que son la zona de intercambio, y la red que viene de vuelta y de regreso al corazón. Ya sabemos cosas importantes, como que la red venosa es la que tiene gran parte de la sangre, pero también sabemos que viaja muy lento, a muy baja presión y a muy baja velocidad. La red arterial, por el contrario, sabemos que lleva poca sangre, un 15% de la sangre nomás de la circulación mayor, pero sabemos que viaja muy rápido, a una velocidad muy alta, y sabemos que viaja con mucha presión. Y eso es lo que hace que las hemorragias arteriales sean tan importantes, no por la cantidad de sangre que contienen, porque no tienen mucha sangre, sino por la velocidad y por la presión a la que sale. Y ahí donde radica el riesgo de una hemorragia arterial. Lo último que nos queda para revisar es la sangre, ¿ya? La sangre entonces es este fluido, este contenido que viaja a través de esta cañería, ¿cierto?, impulsada por este corazón que ya revisamos. En un perro de esta misma característica de 30 kilos, la sangre representa un 7 a un 8% en litros respecto del peso del animal. En gatos podría ser un poquito menos, 6 al 7%. En general los gatos tienen un poquito menos de líquido que el perro, ¿ya? En un perro de 30 kilos representa entre un 7 y un 8%. Entonces, si decimos que un 7 o un 8%, en litros, lo que nos referimos es que si un animal pesara 100 kilos, por ejemplo, va a tener 7 u 8 litros de sangre, ¿sí? Un 7 o un 8%, pero en litros. Si un animal pesara entonces 100 kilos, tendría 7 a 8 litros de sangre. Por lo tanto, si un animal pesa 50 kilos, un perro grande, ¿cierto?, que pesa 50 kilos, tiene entre 3,5 y 4 litros de sangre. Y si un animal pesa 25 kilos, ¿ya?, entonces tiene aproximadamente 2 litros de sangre, ¿se entiende? El 7 o el 8%, pero en litros. Un animal que pesa 25 kilos tiene
alrededor de 2 litros de sangre completo. Eso es toda la sangre que tiene su cuerpo. Esto siempre es importante reconocerlo y entenderlo. Vamos a ver que es fundamental entender los volúmenes con los cuales trabajamos, ¿sí? Porque un gato de 3.7 kilogramos, bueno, viene por ahí un ejemplo, tiene 320 cc, 320 ml de sangre total, 300 cc, un vaso grande, eso es lo que tiene de sangre en todo su cuerpo. Eso es importante entenderlo para cuando hablemos de volumen, ¿no es cierto? Una hemorragia que pone en riesgo la vida en un gato de 4 kilos es una hemorragia de 100 cc de sangre, de media, de estos juguitos de 200 cc de Tetra Pak. Imagínense la mitad de eso. Eso es una hemorragia que pone en riesgo la vida en un gato. Y eso, si uno lo ve tirado en el piso, prácticamente no representa nada. Cabe en un cuarto de apósito. Eso es importante que uno lo valore y lo entienda pensando en el peso del animal. Bien, entonces, en un perro promedio, dijimos que el volumen de sangre en litros representa un 7 a un 8% del peso corporal del animal. Su componente celular, es decir, la sangre está compuesta de líquido y de células. Su componente celular, sus células, representan aproximadamente el 45%. ¿Sí? Entre un 30 y un 60, pero con una media de un 45%. Por lo tanto, el otro 55% está representado por agua, lo que llamamos plasma sanguíneo. Entonces la sangre tiene un 45% de material particulado, de células, material celular, ¿ya? Y un 55% de líquido. Ese material celular, ese componente celular, lo que llamamos hematocrito, está compuesto principalmente por glóbulos rojos, ¿cierto? Que son los que hacen el transporte de oxígeno y CO2, por glóbulos blancos, que son los responsables del sistema inmune, ¿cierto? El sistema de defensa de este animal, y por plaquetas. Las plaquetas son pedacitos de membrana celular que nacen en la médula ósea, donde también nace la sangre, pedacitos de membrana celular que tienen objetivo de ser como ladrillos para formar coágulos. ¿Sí? Por eso también se llaman plaquetas o trombocitos. Trombocitos quiere decir células de trombo, células que hacen tapones. Su función, la función principal de las plaquetas es construir tapones, hacer muros de contención para controlar hemorragia. Esa es su función. Apenas hay una hemorragia, viajan todas estas plaquetas y hacen un coágulo, hacen un tapón, ¿cierto? Para que no siga sangrando. Evidentemente, eso es la medida de que uno haya plaquetas. Cuando hay una gran hemorragia también lo que se pierden todos los componentes, se pierde líquido, se pierde el glóbulo rojo, se pierde el glóbulo blanco y se pierden plaquetas. Y por otro lado, de que se activen una serie de mecanismos fisiológicos, que todos ellos en general son proteínas, son proteicos, que se llaman los agentes de la coagulación. No solo tiene que haber plaquetas, tiene que haber agentes de la coagulación activados para que se formen estos coágulos. Y esos son todos proteínas, prácticamente. Los glóbulos rojos, como ya lo dijimos, participan en el transporte de oxígeno y de CO2, porque dentro del glóbulo rojo, al interior de cada glóbulo rojo, hay un pigmento que se llama hemoglobina. Y ese pigmento que se llama hemoglobina tiene un grupo fierro o un grupo hierro al interior. Cuando ese grupo hierro toma contacto con el oxígeno en los pulmones, se oxida ese fierro, se oxida el hierro. Y eso le da el color rojo a la sangre. El hierro de la hemoglobina en su condición oxidada. ¿Sí? Lo que llamamos oxihemoglobina. Entonces la condición oxidada del fierro de la hemoglobina es la que le da el color característico rojo a la sangre. Cuando la hemoglobina y por ende el grupo hierro liberan, ¿cierto? Entregan el oxígeno a los tejidos y captan el CO2 de los tejidos, ya no es de color rojo, ¿sí? Porque el hierro de color no oxidado, el fierro, cualquier fierro que no esté oxidado, no es rojo, ¿sí? Entonces, ya es de un color más oscuro, azuloso, ¿cierto? Por eso lo representamos como color azul de cianosis, ¿cierto?
de cianótico. Entonces este glóbulo rojo participa en el intercambio gaseoso y le da el color característico rojo a la sangre de este animal. Hay una mínima parte de oxígeno que no se transporta al interior del hierro, pero es alrededor de un 1.5% de la sangre que se transporta disuelta en el plasma sanguíneo. Gran parte de la sangre se transporta al interior del glóbulo rojo, el 98,5%, y hay un 1.5% de sangre que no va dentro del glóbulo rojo, sino que va disuelta en el plasma sanguíneo, pero es despreciable prácticamente, ¿ya? En 100 ml de sangre, en 100 cc o 100 ml de sangre, hay aproximadamente 20 ml de oxígeno, o sea, un quinto de un volumen de sangre 100 ml, un quinto de ese volumen es oxígeno que va viajando al interior del glóbulo rojo, ¿ya? Y como ya lo habíamos hablado, las plaquetas o trombocitos son las que participan en la hemostasia, es decir, en la detención ya de la sangre cuando está fluyendo por una abertura, ¿cierto? Por un vaso sanguíneo lesionado y que se está perdiendo. Bien, terminado la sangre como componente, ¿sí? Terminados los componentes de este sistema circulatorio dado por el corazón, por los vasos sanguíneos y por la sangre como componente como tal, vamos a revisar las presiones que tiene esta sangre, que son las necesarias obviamente para que la sangre llegue con el oxígeno a todos los tejidos, principalmente y los más sensibles, ¿cierto? El cerebro, las arterias coronarias y el riñón, que son prácticamente los tres tejidos más nobles que tienen que lograr mantener siempre este animal irrigado y perfundido mediante la presión arterial. De la presión arterial vamos a conocer 4 presiones principalmente, ¿ya? La primera de ellas es entender que la presión arterial, la presión que nosotros medimos como presión arterial, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso sanguíneo, sobre las paredes de la arteria en este caso, ¿cierto? O la arteria. Entonces, mientras más presión sale del corazón, y mientras más sangre con más presión sale del corazón, más se distienden estas paredes. ¿Sí? Las paredes de la arteria se distienden porque le llega más sangre, más presión, se abren las paredes, se distienden las paredes. Y eso es lo que capta un equipo cuando toma la presión. Capta la distensión de las paredes de la arteria. Entonces se establece que mientras más se distiende la pared de la arteria, es porque hay más presión, ¿cierto? Porque está llegando más sangre a mayor presión. Entonces cuando el corazón bombea, la aorta se abre, tiene un espacio, un juego, ¿cierto? Se abre y eso es lo que mide un equipo, un 5 manómetros, lo mide como presión alta, ¿sí? Entonces cuando el corazón bombea lo que llamamos sístole, es cuando más se genera presión arterial. Si tomamos la presión arterial en la sístole, cuando recién el corazón bombea y recién entra toda esa sangre a la aorta, ¿sí? Es cuando más vamos a medir o vamos a medir una mayor presión arterial porque justo la sangre está recién entrando a la arteria y se están distendiendo sus paredes. Y por lo tanto, esa es la presión más alta que podemos tomar justo después de la sístole. Justo cuando se genera la sístole es la presión más alta que vamos a tomar. Por eso la gente normalmente le dice presión alta, ¿cierto? Y luego el corazón se relaja y justo antes de la siguiente contracción, justo antes de la siguiente sístole, es la presión más baja de la arteria. ¿Por qué? Porque no ha vuelto a recibir sangre y la sangre que recibió, la sangre que llegó a la arteria aorta, por ejemplo, ya pasó, ya bajó. Entonces, esta arteria, el corazón bombea y recibe sangre y se agrandan las paredes, pero la sangre pasa. Y al pasar la sangre, las paredes vuelven a un tamaño original. Es como, por decir algo, cuando uno come y la comida viaja por el esófago y las paredes se abren y después que pasa la comida vuelven a su tamaño. Es algo similar para que lo asociemos con eso.
La sangre pasa, las paredes se ensanchan, pero una vez que la sangre viaja y continúa viajando por la arteria, las paredes vuelven a un tamaño, no vuelven a pegarse, pero vuelven a un tamaño menor. Y ese tamaño es menor justo antes, el tamaño más pequeño, justo antes de la siguiente contracción. Entonces, justo antes de la siguiente sístole o contracción cardíaca, es la presión más baja que un equipo puede monitorear. Y a eso entonces le llamamos presión sistólica, cuando recién bombea, y presión diastólica, justo antes de que bombee nuevamente. Tradicionalmente y coloquialmente las conocemos como presión alta y presión baja, ¿sí? Las personas dicen, me fui a tomar la presión, ¿y cuánto tenía? Dicen 12,8, ¿cierto? 12,8 quiere decir que tenía 120 milímetros de mercurio con 80 milímetros de mercurio. Eso es, uno dice 11,7, 12,8, en realidad se refiere a 120 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio. Esa es la unidad con la que medimos la presión arterial. Entonces, si nosotros, eso es lo que llamamos presión alta y presión baja, para empezar. Ahora, hay un concepto que se llama presión arterial media, y el concepto de presión arterial media se refiere a la presión necesaria para que estén irrigados y perfundidos los tejidos. Y está estudiado y asociado que a ciertas presiones arteriales medias la sangre llega a este tejido, y si hay menos de eso no llega a ese tejido y no lo está irrigando, no lo está perfundiendo. Y ahí es cuando decimos, por ejemplo, que recordarán que muchas veces decíamos, y también lo decíamos en el curso de soporte vital básico, por ejemplo, decíamos, si no hay 55 milímetros de mercurio de presión arterial media, no va a llegar la sangre al cerebro, no va a llegar la sangre en las arterias coronarias, no va a llegar la sangre al riñón. ¿Se acuerdan? Ese es un concepto de presión arterial media. Entonces, nosotros sabemos que ciertos tejidos se van perfundiendo a ciertas presiones arteriales medias. Y si baja esa presión arterial media, uno sabe de inmediato que no está llegando sangre a esos tejidos. Si baja de 55 milímetros de mercurio, sabemos que no está llegando sangre al cerebro, ni a los riñones, ni a las arterias coronarias. ¿Qué es la presión arterial media? Es una fórmula, finalmente, matemática, que los equipos monitores de presión la miden automáticamente, por una fórmula matemática muy fácil. Entonces, si uno tiene un equipo de presión digital, el equipo la va a medir solo, de inmediato. Y si uno no tiene un equipo digital, uno la puede calcular manualmente. La presión arterial media, por lo tanto, es la que mantiene la circulación y mantiene los tejidos perfundidos. A la salida, por ejemplo, de la arteria aorta, recién saliendo del corazón, la presión arterial media es de 98 milímetros de mercurio, aproximadamente. Sabemos que la presión alta es mucho mayor, cercano a 120, la presión baja cercano a 180, pero la presión arterial media, que es una fórmula matemática, es cercano a los 98 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la fórmula para la presión arterial media? Es la presión baja, por ejemplo, en este caso 80, la presión diastólica o presión baja, 80, más 1/3 de la presión de pulso. Bueno, ¿qué es la presión de pulso entonces? Porque no hemos pasado a la presión de pulso. La presión de pulso es muy fácil porque es la resta de la presión alta con la baja. Así de sencillo. En este caso la presión de pulso sería 120 menos 80 sería 40. Presión de pulso 40. Entonces, la presión arterial media, básicamente la presión baja, 80 más 1/3 de 40. No es difícil sacarla para nada. Que uno ya puede estimar si el animal está siendo perfundido, si le está llegando o no sangre a los distintos tejidos. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen que en este lado tenemos una presión, ¿cierto? Alta, dijimos, en la red arterial tenemos una presión alta, y en el lado venoso tenemos una presión baja, ¿cierto? Pero esa diferencia de presión, la diferencia de presión del lado de presión alta, del lado arterial,
con el lado de presión baja, el lado venoso, hace que la sangre pase y circule a través de los capilares. Es decir, ¿por qué la sangre circula? Pensemos en este esquema para que sea más fácil. ¿Por qué la sangre circula aquí horizontalmente? Insisto, esto no es que circule horizontalmente, sino que es simplemente como un esquema. ¿Por qué la sangre aquí circula horizontalmente desde el lado rojo hacia el lado azul? ¿Por qué circula en ese sentido? Porque acá tiene una mayor presión que acá, ¿cierto? Como hay una presión mayor a un lado que en el otro, hay una circulación. Entonces, es que haya presión más alta en un lado y más baja en el otro, es lo que genera la circulación. Si fueran las dos presiones, si fuera la presión venosa y la presión arterial iguales, no habría circulación. ¿Se entiende? ¿Por qué hay circulación? Porque hay mayor presión en un lado que en el otro, ¿sí? Entonces, eso se llama presión de perfusión. Para que los órganos estén perfundidos, debe haber presión más alta en un lado que en el otro, y así permite una circulación, una perfusión de los tejidos. La presión de perfusión, entonces, es la presión arterial media menos la presión venosa. Y dijimos que la presión arterial media, pues como concepto, este es un concepto, cada animal podría variar, pero como concepto, en un perro estándar de 30 kilos, la presión arterial media de la arteria aorta es 98 milímetros de mercurio. Y dijimos que la presión venosa, ¿cierto? En la vena cava era 3 milímetros de mercurio. Entonces uno resta 98 menos 3 y el resultante es 95 milímetros de mercurio. Esos 95 milímetros de mercurio se llama presión de perfusión. Ahora, piensen ustedes que este corazón se detiene. Hay un paro cardíaco. Este corazón se detiene. Dijimos en el curso de soporte vital básico que no es normal que un corazón se detenga primariamente, ¿cierto? Los paros cardíacos primarios no son comunes en los animales de compañía. Pero por ahora, para este caso, pensemos que este animal se infartó. Es algo muy raro, pero puede pasar. Pensemos que este animal se infartó. Sufrió un infarto, el corazón se detuvo, es una fibrilación ventricular y se detuvo rápidamente. Y está en asistolía y el corazón no está ni moviéndose, ni latiendo, ni nada. Rápidamente que entró en asistolía. Pensemos en ese caso. La pregunta es, si el corazón se detiene, ¿va a seguir habiendo circulación? ¿Sigue habiendo circulación sanguínea cuando el corazón se detiene? La respuesta es sí. ¿Y por qué sigue habiendo circulación sanguínea? Porque mientras haya mayor presión en un lado que en el otro, va a seguir habiendo circulación. Si en esta red todavía queda mayor presión que en la red de acá, va a pasar sangre por los capilares de un lado hacia el otro. ¿Cuándo se va a detener la circulación? Cuando ambas presiones se equiparen. Entonces, cuando el corazón deja de latir, todavía por algunos segundos hay circulación, porque todavía las arterias tienen cierta presión, mayor a la de las venas, que es 3 milímetros de mercurio, muy bajita. Va bajando rápidamente, sí, va cayendo rápidamente la presión arterial, pero mientras va cayendo, sigue habiendo circulación porque todavía es más alta. Por ejemplo, tenía 98, cae a 90, 70, 60, 40, pero mientras haya más presión que en el lado de las venas, que es 3 milímetros de mercurio, muy poquito, va a haber circulación. ¿Cuándo deja de haber circulación? Cuando la red arterial equipara la presión, se iguala las presiones con la red venosa. Y eso ocurre aproximadamente a los 7 milímetros de mercurio. Es decir, la presión arterial baja de los 90, 70, 60, 40, 30 hasta 7. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo 7? Si dijimos que la red venosa tenía solo 3, ¿por qué ahora tiene 7? Aunque no lo crean, cuando la circulación se detiene, la presión venosa aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque le llega mucha sangre, le llega sangre de las arterias, pero no sube. Y como no sube, se acumula. Y dijimos, ¿cómo se mide la presión? ¿O qué es la presión? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes. Entonces, como le sigue llegando sangre desde las arterias, pero no sigue subiendo la sangre hacia el corazón, en las venas se empieza a acumular la sangre. Y como se acumula la sangre, se distienden las paredes de las venas.
Y esa distensión de las paredes es la presión venosa. Por lo tanto, en el circuito venoso, ante una pérdida ante una detención, perdón, del corazón, aumenta la presión, pero poquito, no aumenta tanto, de 3 milímetros de mercurio a 7 milímetros de mercurio como máximo. Y en cambio la sangre en el circuito arterial baja su presión violentamente ante la parada del corazón, baja rápidamente y violentamente, pero baja desde 98 milímetros de mercurio de presión arterial media hasta 7, y en eso se toma algunos segundos. Y cuando llega a 7 milímetros de mercurio en la red arterial y 7 milímetros de mercurio en la red venosa, se detiene la circulación. Ya no hay intercambio, ya no pasa sangre de un lado para otro, se detiene la sangre en los capilares y no se mueve nada de sangre, porque no hay mayor presión en un lado que en el otro y queda estática y se detiene la circulación completamente. Bien, dijimos que la presión de pulso era, la resta, ¿cierto?, de la presión alta o presión sistólica menos la presión diastólica o coloquialmente la presión baja. Yo aquí simplemente puse un ejercicio porque me interesa mucho que seamos capaces de valorar la presión de pulso. ¿Por qué? Porque puede ser relevante la presión de pulso y a veces se nos pasa como si no existiera. Y entonces aquí puse un ejemplo. Puse un animal que tiene una presión arterial de presión alta, ¿cierto? O presión sistólica de 118 y presión diastólica de 68. Presión sistólica de 118, presión alta de 118, presión baja o diastólica de 68. Ambos valores están dentro de un rango de presión normal. Si alguien toma la presión de ese perro, dice sí, está bien, está dentro del rango. Pero si hacemos la resta, ¿cierto? La presión de pulso, que es la resta de esto menos esto, nos da 50. La presión de pulso, en este caso acá arriba, es 50 milímetros de mercurio. A los 5 minutos, le volvemos a tomar la presión al mismo perro, de 30 kilos. Le vuelvo a tomar la presión a los 5 minutos y ahora tiene 108,84. Un rango que también está dentro del rango, valga la redundancia. Una presión que está dentro del rango. Digo, sí, está dentro del rango, así que está bien. Sigue bien el perro, está dentro del rango, sigue dentro del rango, así que está perfecto, no le pasa nada. Si yo resto 108 menos 84, me da 24. O sea, pasó en 5 minutos de una presión de pulso de 50 milímetros de mercurio a una presión de pulso de 24 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso representa una caída de la presión de pulso de más del 50%. Cayó la presión de pulso en un 50% o más. Cuando la presión de pulso cae en un 50%, se asocia a una disminución del volumen de eyección de un 50%. Es decir, este animal que está dentro del rango y sigue dentro del rango, su volumen de eyección, es decir, la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido, bajó a la mitad. O sea, ya no es 0.9 ml por kilogramo de peso, que era lo normal, ahora es 0.45 ml por kilogramo de peso. Bajó a la mitad. Y nosotros lo valoramos como que estaba normal. Por eso, me interesa mucho que seamos capaces de valorar la presión de pulso. No ha sido ningún equipo especial con un esfingomanómetro. Esto lo calculamos simplemente hecho de restar y después volver a restar, de restar las presiones alta menos la baja. Y nos puede decir mucho, este animal está hemodinámicamente comprometido y no nos dimos cuenta porque siempre estuvo dentro del rango. Entonces es importante ser capaces de valorar la presión de pulso, que se nos pasa como si no existiera muchas veces. Bien, ¿qué ocurre cuando hay una hemorragia? ¿Sí? Ahora vamos a pasar a los procesos patológicos, ¿cierto? Oficio patológico de cuando ocurre una hemorragia. ¿Qué pasa cuando hay una hemorragia? Evidentemente, cuando hay una hemorragia,
baja el volumen de sangre, ¿cierto? Porque se pierde poca, mucha, no importa, pero algo se pierde. Por lo tanto, siempre va a disminuir el volumen sanguíneo. Disminuye esa cantidad de sangre que teníamos, que era el 7-8% del peso corporal, ¿cierto? En litros. Por lo tanto, cuando disminuye el volumen de sangre, los primeros vasos que se ven afectados son las venas, aunque la hemorragia sea arterial. Aunque la hemorragia ocurre en una arteria, los vasos que se ven comprometidos de inmediato son las venas. ¿Y por qué? Porque las venas son el reservorio de sangre. Las venas son las que acumulan la sangre, no las arterias. Las arterias son como de paso, como que la sangre pasa rápido por la arteria, pero ahí no se acumula la sangre. La sangre se acumula en las venas, acumulan el 80% de la sangre de la circulación sistémica, ¿cierto? O mayor. Entonces, ante una hemorragia, aunque sea en una arteria, a la que le va a llegar menos sangre, y que es la que acumula la sangre, es la vena. Entonces, el primer órgano que resiente la caída, la pérdida de volumen sanguíneo, son las venas, ¿sí? Y por lo tanto, y como las venas le llega menos sangre, se distiende menos su pared. Dijimos que la presión era la distensión de las paredes, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos. Como llega menos sangre a las venas, sus paredes se distienden menos, y eso implica entonces que baja su presión. Entonces baja lo que llamamos presión venosa central. Baja la presión en la vena cava, ¿cierto?, craneal o caudal. Baja la presión venosa central. ¿Por qué pusimos este corazón aquí? Porque lo único que queremos destacar acá es que hay algunas células dentro del corazón que están en las aurículas que funcionan como lo que llamamos varoreceptores. Son receptores de presión. ¿Ya? Tenemos varoreceptores auriculares, es decir, en las aurículas tenemos unos pequeños receptores que funcionan como receptores de presión y que alertan de inmediato al cerebro. Y también tenemos varoreceptores, después de que la sangre sale, ¿cierto?, del ventrículo izquierdo, sea por la arteria aorta, sea por las arterias carótidas, izquierda o derecha, en la cabeza del animal. Las carótidas se bifurcan en carótida interna y externa, y justo después de la bifurcación tenemos otros varoreceptores carotídeos arteriales. Entonces tenemos varoreceptores arteriales y tenemos varoreceptores auriculares que están en las aurículas. ¿Cuál es su función? Estar sensando constantemente la presión. Entonces, cuando disminuye la presión venosa central, cuando disminuye la presión venosa, lo que hace es que llega menos sangre a la aurícula derecha. Recordemos que a la aurícula derecha llega la sangre de la vena cava craneal y la sangre de la vena cava caudal. Como disminuyó la presión en estas venas, bajó la presión en estas venas porque llegó menos sangre, ¿cierto? Porque había menos sangre, porque se está perdiendo por algún vaso sanguíneo. Perdió volumen sanguíneo esta vena, por lo tanto llega menos sangre a la aurícula. Entonces, como llega menos sangre a la aurícula, ¿sí?, de inmediato la aurícula, los varoreceptores auriculares de inmediato sensan y determinan que llegó menos sangre. Y de inmediato activan y mandan una señal al cerebro diciéndole, oye, llegó menos sangre, tengo menos presión, mi aurícula se distendió menos. Hay un volumen menor de sangre. Primero a la aurícula derecha, porque la sangre de las venas cava llega a la aurícula derecha y después de un par de latidos, 3, 4 latidos, va a pasar lo mismo con la aurícula izquierda. Va a llegar menos sangre a la aurícula izquierda y la aurícula izquierda va a decir lo mismo. Sí, yo confirmo que está llegando menos sangre, pero a mí también me llegó menos sangre. Si le llegó menos sangre a la aurícula izquierda, bueno, y también, obviamente, cuando llega menos sangre a la aurícula derecha, evidentemente, la menor sangre que llega a la aurícula derecha va a caer al ventrículo derecho, y después la menor sangre que llega a la aurícula izquierda también va a caer al ventrículo izquierdo, y lo va a precargar menos. Si hay menos sangre en la aurícula, va a haber menos sangre en el ventrículo cuando se relaja. Por lo tanto, disminuye la precarga. Entonces, volvamos al esquema. Ante una hemorragia, aunque sea una arteria,
los primeros vasos sanguíneos que la resientan son las venas. Van a llegar a la aurícula derecha y la aurícula derecha va a detectar los vasoreceptores de la aurícula derecha primero y después de la aurícula izquierda, detectan entonces que llegó menos sangre y tiran de inmediato una señal al cerebro. Esa menos sangre hace que el ventrículo se precargue menos. Como llegó menos sangre a la aurícula, va a caer menos sangre al ventrículo, por lo tanto el ventrículo tiene una precarga insuficiente. Y el ventrículo cuando bombee, cuando haga contracción, cuando haga sístole, entonces va a tener un menor volumen de eyección. Porque dijimos que las tres cosas que afectaban el volumen de eyección eran la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y entonces como le llega menos sangre y se precarga menos, entonces va a tener un volumen de eyección deficiente. Entonces cae el volumen de sangre, cae la presión venosa central, cae la precarga, cae el volumen de eyección. Si cae el volumen de eyección, recuerden que el gasto cardíaco es el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Si cae el volumen de eyección, va a tender a caer el gasto cardíaco, a menos que el corazón sea capaz de compensar y aumentar la frecuencia cardíaca rápidamente, que es parte de los mecanismos de compensación que vamos a ver. Pero primero que nada, lo primero que ocurre es que cae el gasto cardíaco. Al caer el volumen de eyección está enviando menos sangre, entonces hay menos presión en la arteria, y cuando llega menos presión en la arteria, entonces cae la presión arterial media y cae la presión de pulso, que era lo que vimos en el ejemplo recién. Disminuye la presión de pulso. Dijimos que cuando había poca presión de pulso, se asumía que había bajado un 50%, ¿cierto? Dijimos, cuando cae más del 50% de la presión de pulso, es porque cae más del 50% del volumen de eyección. Eso lo hemos reflejado acá. Cae el volumen de eyección, cae la presión de pulso. Y va a caer la presión arterial media porque le está llegando menos sangre entonces a la aorta y a las arterias. Va a caer la presión arterial media. Y recién ahí, cuando cae la presión en la arteria aorta, cuando disminuye la presión en la arteria aorta y por lo tanto en las siguientes arterias que distribuye, entre ellas las carótidas, ¿cierto? Que van hacia arriba, hacia la cabeza, se bifurcan, y cuando entonces los receptores arteriales o carotidios que están acá arriba vuelven a sensar que hay menos presión, entonces estos vasoreceptores dicen, sí, efectivamente, yo también estoy sensando menos presión. Ya se habían activado antes los vasoreceptores auriculares y ahora además se activan los vasoreceptores carotídeos y dicen, sí, efectivamente, a mí también me está llegando una presión absolutamente insuficiente. Entonces tenemos dos sistemas de comprobación o de chequeo de la presión. Los vasoreceptores las aurículas y los vasoreceptores las arterias. Ambos envían una señal al cerebro y le dicen al cerebro, hay poca presión y por lo tanto debemos aumentar nuestra actividad nuestra actividad simpática. Recordemos que el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso que se maneja por sí solo, que nosotros no podemos controlarlo, se maneja solo, se divide en dos grandes ramas. La rama simpática, que es la que se activa en la lucha o en la huida, cuando nos ponemos a pelear con alguien o cuando corremos porque se pone a temblar y salimos corriendo, ya se activa el sistema nervioso simpático. Y en cambio cuando estamos leyendo, descansando, viendo tele, cuando estamos comiendo, relajados, se activa el sistema nervioso parasimpático. Las labores cotidianas, se activa el sistema nervioso parasimpático, pero cuando nos ponemos a correr, a pelear, nos asaltan, no sé, salimos corriendo, se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está mediado por neurotransmisores. Los más comunes de ellos, ¿cierto? Ya ampliamente conocidos y distribuidos son la adrenalina y la noradrenalina. La gente dice, la adrenalina, no sé cómo, corrí, subí el cerro, no sé cómo, porque la adrenalina. Claro, la adrenalina efectivamente hace que uno le dé energía rápidamente y después pase y corra y después no supo cómo llegó ahí. Eso hace la adrenalina. Entonces la adrenalina y la noradrenalina, que son los dos neurotransmisores del sistema nervioso parasimpático, se activan rápidamente. Y tienen dos características importantes. Primero es que ambas actúan como hormonas, es decir, actúan a través de los vasos sanguíneos por el torrente sanguíneo.
y actúan como neurotransmisores, es decir, a través de la ruta nerviosa, a través de las neuronas haciendo sinapsis nerviosa. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina tienen un doble efecto. Efecto hormonal a través de los vasos sanguíneos y efecto nervioso a través del sistema nervioso central. Cada uno de ellos hace efectos distintos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando se activa el sistema nervioso parasimpático y se libera, ¿cierto?, una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina en el sistema nervioso y en el torrente sanguíneo de este animal? Se activan lo que llamamos los mecanismos de compensación simpáticos. ¿Sí? Los mecanismos de compensación del sistema nervioso simpático, mediados por el sistema nervioso simpático. Como dijimos, algunos de ellos son acción interna en los vasos sanguíneos y otros son por las rutas del sistema nervioso. Por ejemplo, una vasoconstricción, los vasos se achican, todos disminuyen su lumen, ¿cierto? Todos disminuyen su diámetro. Eso es un efecto que causan estos neurotransmisores al interior de los vasos sanguíneos. En la propia mucosa del vaso sanguíneo hace que en el endotelio, ¿cierto?, el vaso sanguíneo lo achica. Y todos los vasos sanguíneos se achican. Eso hace que se recupere la presión, como disminuye el lumen, como disminuye el diámetro de todos los vasos sanguíneos, lo que va a ocurrir, o lo que tiende a ocurrir, es que aumenta la presión, ¿cierto? Entonces, cuando los vasos sanguíneos se disminuyen y se achican, lo que ocurre es que decimos que aumenta la resistencia periférica o resistencia vascular periférica. Claro, a nivel periférico se achican todos los vasos y eso hace que aumente la resistencia, y al aumentar la resistencia periférica hay un aumento de presión. Pero también, ¿sí?, desde el punto de vista del sistema nervioso, también lo que ocurre es que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿De qué sirve que aumente la frecuencia cardíaca? Ya lo dije cuando estábamos viendo esto. Si disminuye el volumen de eyección y yo quiero mantener el gasto cardíaco, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca. Sabemos que el volumen de eyección está disminuido, pero el gasto cardíaco era volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, se logra compensar el gasto cardíaco, no baja tanto. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué aumenta la frecuencia cardíaca? Para tratar de mantener un gasto cardíaco. Pero por otro lado, estos neurotransmisores también funcionan sobre el músculo cardíaco, también funcionan sobre el miocardio y aumentan su contractilidad, aumentan la capacidad contráctil del músculo cardíaco. Y esto busca directamente aumentar el volumen de eyección. Entonces no solamente aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el volumen de eyección para tratar de mantener un gasto cardíaco. Y mientras estamos perdiendo y perdiendo y perdiendo sangre, queremos mantener el gasto cardíaco. ¿Qué hacemos entonces? Aumentamos la frecuencia cardíaca y aumentamos la contractilidad del corazón. Y cuando ya todo esto es activado y todavía sigue sangrando, y todavía no se ha logrado controlar la hemorragia, y todo esto ya se ha activado y sigue sangrando, prácticamente como último de esta batería de cosas, la última de ellas que se activa, es que se genera una constricción de los vasos sanguíneos abdominales completa, pero ya no de las arterias, sino de las venas. Es una vasoconstricción venosa, o también llamamos venoconstricción. Es decir, las venas, porque sabemos que las venas son las que contienen el 80% del volumen de sangre de la circulación mayor o sistémica. Entonces ahora se comprimen todas las venas y una contracción abdominal completa. Todo el abdomen se contrae y eso hace que se contraigan las venas. ¿Y para qué se contraen las venas? Para aumentar la sangre que va de vuelta a la aurícula derecha, lo que llamamos retorno venoso. Entonces, la venoconstricción abdominal o vasoconstricción venosa abdominal lo que busca es aumentar el retorno venoso. Y si llega entonces más sangre en la aurícula derecha, lo que va a haber es aumentar la precarga y tratamos de mantener el sistema funcionando, ¿sí? Cuando se contrae el abdomen, cuando se genera toda esta venoconstricción abdominal, también se contrae fuertemente el vaso, ¿sí? Lo que llamamos contracción esplénica. El vaso es un órgano que acumula mucha sangre y principalmente glóbulos rojos. Se establece que la contracción del vaso puede recuperar un 10% del volumen de sangre perdido.
Es decir, por ejemplo, si estamos ante una hemorragia y hemos perdido el 30%, el vaso nos va a recuperar el 10%. Entonces, como que ya hemos perdido 20%. ¿No? Y tiene otra gracia. Como el vaso acumula glóbulos rojos, nos entrega un 10% de volumen, pero un 10% de volumen muy cargado de glóbulos rojos, o sea, con una concentración muy alta de glóbulos rojos. O sea, no solo nos entrega volumen de sangre, sino nos entrega muchos glóbulos rojos. Se contrae el vaso y nos entrega muchos glóbulos rojos. Eso ya ocurre cuando la hemorragia ya no se logra controlar y a través de los mecanismos de compensación todavía no se logra compensar los valores septomodinámicos y ya como último efecto causa esta venoconstricción abdominal completa con la contracción del vaso. Ahora vamos a hacer una comparación porque nos interesa mucho que entendamos que estos mecanismos de compensación necesitan algunos valores mínimos, por decirlo, unas condiciones mínimas, mejor dicho, para activarse. Por ejemplo, calor, ¿sí? Temperatura, por ejemplo, que no haya acidosis metabólica. Es decir, los mecanismos de compensación también son sensibles a otros cambios. Un animal hipotérmico, sus mecanismos de compensación no se activan. Un animal en acidosis metabólica, sus mecanismos de compensación no se activan. Y por eso les decíamos al principio, cuán importante es lograr mantener, por ejemplo, el calor en un animal. Porque si el animal no está normotérmico, no está con una temperatura adecuada, ninguno de estos mecanismos se activa. Y si no se activan estos mecanismos, es catastrófico para el proceso hemorrágico. Es decir, el animal se va a desangrar sin que se logren activar sus mecanismos de compensación porque el animal estaba frío. O porque el animal estaba acidótico. ¿Sí? Entonces, claro, un buen tratamiento prehospitalario, por ejemplo, recuperar calor, por ejemplo, poner oxígeno, puede hacer que el animal entonces logre activar sus mecanismos de compensación. O sea, no solo es que nosotros controlemos una hemorragia físicamente porque la comprimimos, sino en dar las condiciones para que los mecanismos de compensación se activen y el animal regule por sí solo y se logre compensar. ¿Sí? No solo entonces tapar la hemorragia, sino que también es darle calor, es darle oxígeno, es darle condicionantes para que sus mecanismos de compensación se activen. Entonces acá vamos a hacer una comparación. Aquí vamos a comparar un animal sin sus mecanismos de compensación activados. ¿Sí? Por ejemplo, un animal hipotérmico. A ver, es normal que un animal en un trauma, en un animal atropellado, un animal que hay altura, es normal que no tenga todos los mecanismos de compensación activados. ¿Por qué? Porque sufrió un trauma craneano, por ejemplo, y todo esto que hablábamos de que la señal del barorreceptor va al cerebro, bueno, si el cerebro está dañado, no funciona. Si se dañó el cerebro, entonces todas estas señales de la aurícula, de las carótidas que van hacia el cerebro, no funcionan y sus mecanismos de compensación no están activados y no se activa nada. O un animal hipotérmico. Sobre todo el gato, digamos. El gato entra en shock y lo primero que le ocurre se pone hipotérmico y no funciona ningún mecanismo de compensación. Entonces es importante entender que puede que ante un trauma o un animal hipotérmico no se va a activar nada de esto. O parcialmente. ¿Sí? Entonces, un animal sin ningún mecanismo de compensación activado, es lo que queremos hacer como comparación. Un animal que no tiene ningún mecanismo de compensación activado, ante una pérdida del 40% del volumen de sangre, la pérdida del 40% del volumen de sangre, va a perder un 40% del volumen de eyección, va a disminuir en un 40% su volumen de eyección, va a disminuir en un 40% su gasto cardíaco y va a disminuir en un 40% su presión arterial media. Pero este mismo animal, si todos sus mecanismos de compensación se activaron y estaban activos, por ejemplo, este animal iba caminando, por poner una comparación, ese animal de acá, sin su mecanismo de compensación, iba caminando y lo atropellaron y el impacto le causó un trauma craneano y otras cosas, sus mecanismos de compensación no se han activado. Pero en cambio el animal de acá iba caminando y estaba perfecto y simplemente le llegó un proyectil de bala en una arteria. Tiene todo su órgano funcionando, su riñón está funcionando, su pulmón está funcionando, su cerebro está funcionando, solo que le llegó un proyectil de bala en la arteria braquial. Pero todo el resto lo tiene bien, no está hipotérmico,
Entonces este animal va a activar sus mecanismos de compensación. Ante la misma pérdida de sangre, ante la misma pérdida del volumen de sangre, este animal perdió un 40% de volumen de sangre, este animal también perdió un 40% de volumen de sangre, pero con sus mecanismos de compensación activados, va a bajar solo un 25% su volumen de eyección, no un 40%. Va a bajar solo un 20% su gasto cardíaco, no un 40% su gasto cardíaco. Y va a bajar solo un 10% presión arterial media, no un 40% presión arterial media. ¿De qué depende el animal A o el animal B? Cuánto se activen y cuánto se puedan activar sus mecanismos de compensación. Eso es fundamental. Uno no lo sabe. Muchas veces lo asume. En un trauma uno asume que los mecanismos de compensación van a estar alterados, sí o sí. Me refiero a un trauma general. Una bala también es un trauma, pero es un trauma localizado, ¿cierto? Por ejemplo, en una extremidad, ¿cierto? Va a estar localizada ahí. Esa es la diferencia entonces entre los mecanismos de compensación. Acá lo activa y por lo tanto se logra regular y eso al final nos da tiempo para llegar con ese animal, ¿cierto? Controlar la hemorragia y tiempo para llegar con ese animal a una clínica veterinaria. Y un animal que no lo logra activar no nos da tiempo. ¿Podemos ayudar a que se activen? Claro, podemos evitar que pierda más calor, podemos darle oxígeno, lo que ya hablábamos ampliamente. Para ayudarlo o más que ayudarlo a recuperar, normalmente lo que queremos es que no alcance a perderlos. No queremos salir del problema, queremos que no entre en el problema. Queremos que no alcance entonces a perderlo, que logre activarlos de alguna manera. ¿Cierto? Eso es lo que queremos. Bien, por último nos quedan 2 diapositivas y terminamos. Siempre nos gusta introducir el concepto de la triada de la muerte del paciente hemorrágico en este caso. La triada de la muerte es un concepto que en realidad viene del paciente traumático, pero que se aplica perfectamente y también ocurre lo mismo en el paciente hemorrágico. Y lo que ocurre es que es un círculo vicioso que cuando se instauran estas 3 condiciones, cuando se instaura la acidosis metabólica, se instaura la coagulopatía y se instaura la hipotermia, prácticamente es imposible salir de ahí. ¿Por qué? Porque entre ellas 3 se potencian, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas cosas que se instaure va a rápidamente instaurar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Un animal que entra en esta condicionante probablemente no va a salir y es prácticamente irreversible. Lo que queremos nosotros entonces es evitar que ingrese en este círculo vicioso. Lo que decimos siempre es que no queremos que salga el problema, queremos que no entre el problema. Queremos evitar que entre. Entonces, la acidosis metabólica se genera, ¿cierto? Porque la sangre no puede llegar, el oxígeno no puede llegar a perfundir todos los tejidos entran en una acidosis, entran en un metabolismo anaeróbico, que genera ácido láctico, igual que como ustedes salen a correr, ¿cierto? Y el corazón, nuestro organismo cuando uno corre no alcanza el oxígeno, ¿cierto? No alcanza el oxígeno para generar energía en todas las células musculares y por lo tanto entra en un mecanismo anaerobio que la célula muscular empieza a funcionar sin oxígeno, ¿cierto? Y genera como su producto ácido láctico y después no duelen los músculos al otro día. Eso mismo ocurre a nivel de todo el cuerpo, entra en un estado de metabolismo anaerobio, porque no hay oxígeno, entra una deuda de oxígeno y por lo tanto genera todo nuestro cuerpo, todo el cuerpo de este animal, ácido láctico o lactato, ¿sí? El lactato o el ácido láctico, como su nombre lo dice, es ácido, por lo tanto genera una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo se acidifica? Que las proteínas se desnaturalizan o se denaturan, pierden sus enlaces y dejan de funcionar. Y adivinen qué, todos los mecanismos de la coagulación son proteínas. Y las proteínas dejan de funcionar, por lo tanto este animal no coagula. Por muchas plaquetas que tenga, los agentes de coagulación no se activan y este animal no coagula. Entonces se van potenciando, por eso decía, entre ellas. Un animal que no coagula, es un animal que además va a perder más sangre. Si pierde más sangre, se pone más hipotérmico. Un animal hipotérmico ocurre una cosa que se llama desviación a la izquierda de la hemoglobina, pero lo que significa es que cuando la hemoglobina está fría,
no entrega el oxígeno a los tejidos. Es decir, aunque vaya la hemoglobina con oxígeno, cuando está fría la hemoglobina, cuando bajó mucho de temperatura, está hipotérmico ese animal, la hemoglobina tiene problemas para entregar el oxígeno a los tejidos, no lo puede entregar. Y le cuesta entregarlo porque está frío y no lo logra entregar. Entonces la hemoglobina queda con el oxígeno entonces no entra a los tejidos y aumenta la acidosis. Entonces estas tres cosas se van potenciando. Y un animal que entra en esta triada, la verdad que prácticamente es irreversible y no tiene probabilidad de salir. ¿Qué es lo que queremos entonces? Combatir cada una de estas cosas. ¿Cómo la combatimos? Primero que nada, controlando una hemorragia. Cuando controlamos una hemorragia, ¿qué es lo que controlamos? Estamos controlando hipotermia porque estamos haciendo que se pierda menos sangre que transporta calor. Estamos manteniendo glóbulos rojos, entonces queremos que se disminuya la acidosis. Estamos disminuyendo la coagulopatía porque al controlar una hemorragia estamos haciendo que no se pierdan plaquetas y que no se pierdan agentes de la coagulación. Entonces, cuando uno controla una hemorragia también está tratando de controlar estas tres cosas. ¿Ya? Queremos combatir la hipotermia. ¿Cómo la combatimos? Bueno, controlando la hemorragia, esa es la primera manera de controlar la hipotermia. Después, cubriendo al paciente, ¿cierto? Poniendo mantitas térmicas, cubriendo los tejidos, poniendo apósitos encima de los tejidos perdidos, poniendo manta aluminizada. Queremos que no pierda calor, secándolo, sacándolo del lugar, que no pierda calor. Y si no pierde calor, entonces la hemoglobina va a poder soltar el glóbulo rojo, el oxígeno, perdón, del glóbulo rojo hacia los tejidos y por lo tanto el animal no va a entrar a una acidosis metabólica. Entonces también cada cosa que hacemos también va a tributar contra todas estas tres condicionantes para que el animal no caiga en ellas y no entre en esta condicionante. ¿Cómo contrarrestamos una acidosis metabólica? La manera más fácil de contrarrestar la acidosis metabólica es a través de la oxigenoterapia, porque lo que hace es que la manera más rápida de controlar la acidosis metabólica es a través de la respiración. La respiración, lo que nosotros queremos es eliminar CO2 y el CO2 es un gas ácido. En la manera que saquemos rápidamente CO2, que metamos más oxígeno, en la manera que incorporemos oxígeno, vamos a poder sacar rápidamente CO2. Y el CO2 es un gas ácido. Entonces, a través de la respiración, es la manera más rápida de controlar la acidosis metabólica. Intrahospitalariamente hay otras maneras, ¿cierto? Aumentando el flujo, poniendo bicarbonato de sodio en la sangre, ¿cierto? Aumentando la fluidoterapia. Hay otras maneras, pero hospitalariamente muy rápido, incorporando oxígeno. La oxigenoterapia es la manera más fácil o más rápida de contrarrestar la acidosis metabólica. Entonces, así como estas tres cosas se potencian negativamente, también cada cosa que hagamos en el ambiente prehospitalario y hospitalario también, por supuesto, tributan a que ninguna de estas tres cosas se instaure. Si ya se instauró una, lo que no queremos es que se instaure la otra y vamos a pelear y luchar para que no se instaure, vamos a recuperar calor, recuperar calor, recuperar calor y poner oxigenoterapia para que no se instaure este círculo. Porque de instaurarse, la verdad que probablemente no vamos a lograr salir. Y por último, la última diapositiva, que de alguna manera ustedes lo saben y lo conocen, pero lo debemos repetir. Cuando tenemos un paciente que tiene una hemorragia exsanguinante, cuando tenemos un paciente hemorrágico, sabemos que la ABC, ¿cierto? Que es la evaluación sistemática, la vía aérea de la respiración o ventilación y de la circulación, obviamente solucionando cada uno de ellos, le anteponemos el control de hemorragias, que es la letra X, y tiene prioridad por lo violenta que es una hemorragia exsanguinante, que ocurre en un lapso entre 3 a los 5 minutos, por lo agresiva que es la hemorragia exsanguinante, sabemos que tiene prioridad de control. Ante la detección entonces de una hemorragia exsanguinante, vamos a priorizar primero el control de la hemorragia, y después, y solo una vez que hayamos controlado la hemorragia, recién vamos a ir a permeabilizar la vía aérea, recién vamos a ir a ver si el animal respira, y recién vamos a ver si el animal está circulando o no circulando, ni lo sabemos. Pero tiene tal agresividad la hemorragia exsanguinante que tiene prioridad, porque ese animal se va a morir en segundos o minutos, y además no tiene ningún sentido, por supuesto, reanimar un animal que tiene una arteria abierta. O sea, si nos ponemos a comprimir a reanimar un animal con una arteria abierta, lo único que vamos a hacer es aumentar la velocidad de exsanguinación. No tiene sentido ni lógica. Entonces, en los casos de detectar, vamos a ver eso en la próxima lección, cómo
cuáles son los pasos, las maneras de detectar una hemorragia exsanguinante. La prioridad es controlarla en pocos segundos para poder hacer el ABC y dar tratamiento si necesita el animal reanimarse, ¿cierto? Con hemodiálisis vía aérea, darle reanimación cardiopulmonar, pero ya con una arteria cerrada, no con una arteria abierta para que se exsanguine rápido, sino con una arteria cerrada para tratar de regular la hemodinamia y estabilizarlo. Entonces, ante un animal que sangra masivamente, ¿sí? También lo llamamos hemorragia masiva, ante un animal que tiene una hemorragia masiva, la prioridad la va a tener el control de esa hemorragia masiva, seguido del ABC. Bien, preguntas de la lección número 1. Natalia, por mi parte ninguna, todo muy claro. Qué bueno, Natalia. Zaida tampoco. Bien, con esto completamos la lección número 1. Recordemos que de igual forma, muy bien, todo claro. Va a quedar subida la lección en la plataforma y nos vemos el día jueves, si no me equivoco. No, no el día jueves, no me acuerdo qué día. El lunes. El lunes es la siguiente clase, así que el lunes nos vemos en la siguiente clase con la lección número 2 y número 3. Ambas son más cortas que esta, así que alcanzamos a hacer sin ningún inconveniente las dos clases en la misma lección. Así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día lunes. Que les vaya bien y que tengan buenas noches. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias, gracias. Chao.